La habitación todavía olía a betún de vainilla y humo de carne asada cuando mi esposo deslizó los papeles de divorcio sobre la mesa. Nuestro hijo estaba en su sillita, bajo un letrero azul y dorado de su primer cumpleaños, aplastando pastel con sus manos diminutas mientras unas 30 personas aplaudían y reían alrededor. Los compañeros de trabajo de Daniel se amontonaban cerca del bar del salón rentado, con copas de champán de plástico. Mi hermana llevaba regalos hacia la mesa del fondo. Su madre tomaba fotos. Y justo ahí, en medio del primer cumpleaños de nuestro bebé, mi esposo me sonrió y dijo: «Creo que ya es hora de dejar de fingir». Al principio pensé, de verdad, que era una broma. Pero entonces sacó una pluma del saco y tocó la pila de hojas frente a mí. Papeles de divorcio. El estómago se me fue al piso, como cuando das un paso en la oscuridad y no encuentras suelo. Varias personas cercanas dejaron de hablar. Daniel no parecía avergonzado. Al contrario, se veía extrañamente aliviado, como si hubiera ensayado ese momento durante semanas. «Me quedo con la casa», dijo con calma. «También con la empresa. Y la camioneta». Alguien en la barra soltó una risa incómoda, pensando que era una broma de mal gusto. No lo era. Daniel se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz, lo suficiente para que sonara más cruel que fuerte. «Tú quédate con el bebé». El salón entero se quedó en silencio. Hasta hoy, cuando recuerdo ese momento, me viene el zumbido de las luces del techo de la cocina del salón. Ese era el sonido de todo desmoronándose. El zumbido, y mi hijo golpeando felizmente su bandeja con manos llenas de pastel, mientras mi matrimonio se rompía frente a todos. Bajé la mirada a los papeles. Mi nombre ya estaba impreso junto a las líneas de firma. Daniel lo había preparado todo. Debería haber llorado. Una parte de mí quería hacerlo. Quería gritarle por humillarme así, en público. Quería aventarle los papeles y preguntarle cómo un hombre que alguna vez me tomó de la mano en una sala de hospital podía convertirse en alguien que ya no reconocía. Pero en lugar de eso, tomé la pluma. Todo el salón me observaba. Los compañeros jóvenes de Daniel se quedaron congelados junto a la mesa de bebidas. Una mujer de contabilidad se veía horrorizada. Mi hermana dio un paso hacia nosotros, pero le hice una seña leve con la cabeza. Aún no. Mi mano no tembló cuando firmé. Una hoja. Luego otra. Y después la última. Daniel parpadeó, sorprendido. Creo que esperaba una escena, lágrimas, súplicas, algo. Pero después de 15 años de matrimonio, por fin había entendido algo importante de él. Nada le daba más miedo a Daniel que el silencio. Le regresé los papeles. Luego lo miré directo a los ojos y le dije en voz baja: «No tienes idea de lo que acabas de hacer». Por primera vez en toda la noche, su expresión cambió. Solo un poco. Confusión. Entonces la música volvió a sonar, porque alguien, gracias a Dios, decidió que el silencio ya era insoportable. La gente empezó a fingir otra vez que todo era normal. Pero ya nada lo sería. Me levanté, limpié el betún de la mejilla de mi hijo y lo cargué en brazos. Daniel no me detuvo. Eso dolió más que los papeles. Afuera, el aire de finales de septiembre me pegó frío en la piel. Subí a Benjamín a su asiento del auto con las manos temblándome tanto que apenas podía abrocharle el cinturón. Mi hermana Emily salió corriendo detrás de mí. «Claire», susurró sin aire, «¿qué demonios acaba de pasar?». Me quedé viendo fijo el parabrisas. «Creo que mi matrimonio acaba de terminar». «No», dijo bajito. «Creo que terminó hace mucho tiempo». Y eso fue lo peor. Porque tenía razón. Las señales llevaban años ahí. Daniel y yo nos conocimos a los 26, cuando Greystone Custom Homes ni siquiera existía. Antes de la oficina elegante, antes de los autos de lujo, los torneos de golf y los relojes carísimos que de pronto necesitaba para sentirse alguien. En ese entonces era solo un carpintero de manos ásperas y sueños imposibles. Y yo me enamoré justo de eso. Construimos todo desde cero. Mientras él veía las obras y cuadrillas, yo me encargaba del papeleo.
Hacía facturas en la mesa de la cocina después de turnos de enfermería de 12 horas. Aprendí a usar sistemas de nómina a las 2 de la mañana porque no teníamos dinero para un contador. Administraba cuentas del negocio embarazada, con náuseas, sin dormir. Cuando su mamá enfermó hace 3 años, yo la llevaba a sus citas médicas mientras Daniel andaba de viaje por trabajo. Me repetía que el matrimonio era sacrificio. Solo que nunca entendí que iba a ser el único lado que lo hiciera. Todo cambió cuando la empresa creció. Al principio era casi imperceptible. Daniel empezó a obsesionarse con la imagen. Los jeans de trabajo se cambiaron por trajes de diseñador. Las cenas familiares por eventos de negocios. Cada conversación era expansión, contactos, estatus. Luego llegaron los empleados nuevos. Especialmente Melissa. 28 años, cabello perfecto, maquillaje impecable, del área de marketing. Daniel juraba que solo eran amigos. Pero una esposa sabe. Sobre todo una que pasó 15 años viendo cómo un hombre se vuelve adicto a la admiración. Con el tiempo dejé de sentirme su pareja. Me convertí en ruido de fondo. La que resolvía pañales y citas médicas mientras Daniel salía en entrevistas hablando de su éxito hecho a mano. Hecho a mano. Esa frase me daba risa amarga cada vez que la veía. Para cuando nació Benjamín, nuestro matrimonio ya se sentía roto por dentro, aunque por fuera todavía fingiera estar completo. Aún así, nunca imaginé que Daniel lo terminara de esa forma. En público. Con crueldad. Y justo en la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo. Cuando por fin llegué a casa esa noche, cargué a Benjamín hasta el pequeño cuarto de bebé y me senté en la mecedora junto a la cuna. Se quedó dormido sobre mi pecho casi de inmediato. Y lo envidié. Envidié a los bebés por eso, por poder sentirse seguros sin hacer preguntas. Después de un rato, metí la mano a mi bolsa y saqué el delgado folder color manila que había tomado en la fiesta. El folder que Daniel ni siquiera notó que desapareció. Adentro estaban copias de documentos que yo había guardado durante años. Actas originales de constitución. Acuerdos de propiedad. Firmas. Porcentajes. La base de todo lo que habíamos construido. Todo lo que Daniel creía que le pertenecía solo a él. Me quedé viendo esos papeles mucho tiempo, mientras mi hijo dormía en mis brazos. Y entonces, por primera vez en toda la noche, lo dije en voz baja, como si nadie más debiera escucharlo. «Ay, Daniel», susurré. «De verdad no debiste firmar sin leer». La mañana siguiente no se sintió como mañana. Se sintió como si hubiera despertado en una vida que ya no era mía. Abrí los ojos en el viejo sillón desplegable de la casa de mi papá, con el cuello adolorido y Benjamín dormido a mi lado en su cuna portátil. El silencio era tan profundo que casi me presionaba los oídos. Nada de tráfico, nada de notificaciones, nada de Daniel. Solo quietud. Por primera vez en años, no desperté revisando la agenda de alguien más. Solo existía. Y luego volvió la realidad. Los papeles del divorcio, la fiesta, su voz frente a todos. Me quedo con la casa, la empresa y los autos. Tú quédate con el bebé. Cerré los ojos, pero no ayudó. Porque lo peor no fue lo que dijo. Fue lo fácil que le salió decirlo. A media mañana llegó Emily con café y una bolsa del súper, como si estuviera preparándose para una guerra. Tienes que comer algo, dijo, dejando todo en la cocina. Y también necesito que me digas que no te vas a derrumbar ahorita. No me voy a derrumbar, respondí automático. Me miró fijamente. Eso suena a lo que dice la gente justo antes de derrumbarse. No discutí. En lugar de eso, abrí la laptop. Nada de llanto, nada de drama. Solo enfoque. El mismo que usaba en los turnos de 12 horas en el hospital cuando era más joven. Entré a los archivos viejos de la empresa. Greystone Custom Home seguía teniendo mis accesos. Daniel nunca pensó en quitármelos. Y eso, por sí solo, ya decía todo lo que necesitaba saber sobre cuánto valoraba realmente lo que yo hacía detrás de escena. Fui abriendo carpetas despacio. Historial de nómina. Contratos con proveedores.
Declaraciones de impuestos. Documentos de préstamos. Y entonces lo encontré. El contrato original de constitución. Se me cortó la respiración, no porque no lo esperara, sino porque había olvidado lo claramente que estaba todo escrito. Ahí estaba, en blanco y negro. Greystone Custom Homes estaba registrada originalmente a nombre de los dos. Pero lo más importante, la estructura de propiedad mayoritaria estaba ligada a la inversión inicial de capital. La herencia de mi papá. El dinero al que Daniel siempre le llamó, de forma ligera, nuestro colchón para arrancar. Nunca preguntó dónde se guardaba la documentación legal. Nunca le importó. Porque Daniel siempre asumió que el éxito borraba el papeleo. No lo hace. Emily se asomó por encima de mi hombro. ¿Qué es eso?, preguntó. No respondí de inmediato. Porque de pronto estaba recordando algo que Daniel me dijo años atrás, justo cuando nos mudamos a nuestra primera oficina de verdad. Tenemos que confiar completamente el uno en el otro, me dijo. Sin secretos. Sin letra chiquita entre nosotros. En ese momento me reí. Yo ya soy contadora por matrimonio, le dije. La letra chiquita es mi idioma. Me besó la frente y contestó. Por eso te amo. Antes se sentía como trabajo en equipo. Ahora entendía que solo era conveniencia. Por la tarde llamé al abogado de la familia. O mejor dicho, al abogado que con los años se había vuelto mío. Daniel siempre usó abogados corporativos, llamativos, caros, agresivos. Yo siempre prefería a alguien que leyera cada página 2 veces. Claire, dijo el señor Harlan cuando contestó, y su tono cambió de inmediato a preocupación. Me enteré de lo que pasó. Claro que se había enterado. Los pueblos pequeños no guardan secretos. Y menos cuando hay divorcios, empresas y humillaciones públicas de por medio. Necesito saber en qué posición estoy, le dije. Hubo un silencio breve. Luego exhaló despacio. Estás en una posición mucho más fuerte de lo que tu esposo cree. Y en ese momento sentí algo moverse dentro de mí. No enojo. Claridad. Durante la siguiente hora me lo explicó en términos simples. La empresa que Daniel creía poseer por completo no estaba estructurada como él pensaba. La propiedad no dependía de quien operaba el negocio día a día ni de quien firmaba cheques frente a otros. Dependía de la distribución de acciones. Y yo seguía teniendo la participación mayoritaria. Porque nunca la cedí. Porque Daniel nunca me lo pidió. Porque Daniel nunca pensó que lo necesitaba. Me estás diciendo, dije lentamente, que él básicamente se adjudicó la empresa frente a 30 testigos, creyendo que era suya. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, respondió el señor Harlan. Me recargué en la silla de la cocina. Por primera vez desde la fiesta de cumpleaños, algo dentro de mí dejó de temblar. No porque me sintiera poderosa, sino porque por fin entendía la forma real de lo que Daniel había hecho. No solo me humilló. Se exhibió él solo. Esa noche manejé al centro a comprar fórmula y pañales. Afuera todo se veía normal, gente paseando perros, adolescentes riéndose afuera de la gasolinera, una pareja discutiendo bajito dentro de un coche estacionado. La vida seguía como si nada. Y eso fue lo que más me golpeó. Nadie sabía que un matrimonio había terminado en una fiesta infantil. Nadie sabía que un hombre acababa de repartir su futuro como si ya no le perteneciera. O como si creyera que ya no le pertenecía. En la caja del súper vi el logo de la empresa de Daniel en un camión de reparto estacionado afuera. Greystone Custom Homes. Nuevo branding, pintura fresca, publicidad cara. Casi me reí. Ya estaba gastando dinero como si todo fuera suyo. Esa seguridad, esa soberbia. Le iba a salir carísima. De regreso en casa encontré a Benjamín dormido otra vez, con la manita cerrada como si todavía estuviera aferrado al mundo sin miedo. Me senté a su lado y le susurré, no a él, sino a mí. Vas a estar bien, dije. Te lo prometo. Y por primera vez, lo creí. No porque supiera lo que iba a pasar después, sino porque por fin entendía lo que yo tenía en las manos.
y Daniel no tenía idea. La primera grieta en la nueva vida de Daniel apareció exactamente 11 días después de la fiesta. Al principio fue algo pequeño. Una notificación de pago retrasado. Luego otra. Después 3 proveedores negándose a entregar materiales si no se liquidaban las facturas por adelantado. Daniel lo llamó fricción temporal. Todavía creía que era negocio normal, una mala racha, un malentendido que podía arreglar con su voz segura y su carisma. Ese siempre fue su mayor defecto. Creía que la personalidad podía imponerse a la estructura. Pero la estructura no escucha que tan seguro hablas por teléfono. Para la tercera semana, ya no era fricción. Era caída. Yo no lo vi directamente al inicio. Ni lo necesitaba. Emily me enseñó las noticias locales en su celular una mañana mientras le daba cereal a Benjamín. Greystone está perdiendo clientes, dijo con cuidado. ¿Sabías? Lo esperaba, le respondí. Me miró. Estás muy tranquila. No estaba tranquila. Estaba enfocada. Y hay una diferencia que mucha gente no entiende hasta que vive una traición. Daniel asumió que quedarse con la casa, los autos y la historia pública significaba que controlaba el resultado. Pero propiedad y control no son lo mismo. No en la vida real. Y mucho menos en una empresa construida durante 15 años, donde cada relación, cada contrato con proveedores, cada garantía de crédito, llevaba mi firma escondida en alguna parte. Al final de la tercera semana, la junta directiva pidió una revisión financiera de emergencia. Daniel, todavía operando bajo la idea de que él era el dueño indiscutible, aceptó de inmediato. Ese fue su segundo error. El primero fue asumir que yo iba a pelear desde lo emocional. El segundo, que no iba a pelear desde lo legal. El tercero, creer que yo era débil sin él. La mañana de la auditoría estaba en la cocina lavando biberones cuando me sonó el teléfono. Era el señor Harlan. Va a pasar hoy, me dijo. Lo sé. No te escuchas nerviosa. No estoy nerviosa, le respondí. Ya dejé de estarlo. Hubo un silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Bien, porque él ya está perdiendo el control. Miré por la ventana la calle tranquila. No estoy tratando de destruirlo, dije. Lo sé, respondió él. Por eso esto le está pegando peor. Al mediodía, Daniel estaba sentado en la sala de juntas de las oficinas de Greystone y Custom Homes. La misma oficina donde alguna vez se había tomado fotos para una revista local, sonriendo frente a planos enmarcados como si hubiera construido todo solo. Pero ese día el ambiente era distinto. Nada de fotos. Nada de orgullo. Solo papeles. Y silencio. Yo no estaba ahí físicamente, pero sabía exactamente lo que estaba pasando. El señor Harlan me lo contó después con un detalle casi frío, como si estuviera leyendo un reporte. Daniel entró confiado. Salió dudando. Porque lo primero que explicaron los auditores fue muy simple. No tenía la mayoría de las acciones. Ni cerca. Hubo un silencio largo en la sala, ese tipo de silencio que pesa más que cualquier ruido. Daniel al parecer se rió primero. Una risa corta, como de burla. Luego pidió que lo repitieran. Y lo hicieron. Lento. Claro. Con documentos. Y ahí empezó a cambiarle la realidad. Porque por primera vez en años, Daniel no tenía un argumento que pudiera acomodar lo que estaba escuchando. Mientras tanto, yo me quedé en casa esa tarde con Benjamín, doblando ropita chiquita y escuchando el viento en la ventana. Se sentía raro. Como ver una tormenta desde dentro de una casa de cristal. Segura, pero distante. Esa noche, Daniel llegó a la casa de mi papá. Yo sabía que iba a venir. No corrí a la puerta. No preparé ningún discurso. Solo abrí cuando los golpes dejaron de ser de enojo y se volvieron constantes. Se veía diferente. No físicamente. Pero algo en su postura se había caído. La seguridad no desaparece de golpe. Se quiebra. Yo no sabía, dijo de inmediato. Ese fue su inicio. No hola. No perdón.
Solo. Yo no sabía. Me hice a un lado un poco, dejándole ver la casa tranquila detrás de mí. ¿No sabías? Pregunté con calma. Apretó la mandíbula. ¿Qué no era dueño de todo? Asentí una vez. Nunca preguntaste. Yo confiaba en ti, soltó de inmediato, casi como reflejo. Eso me detuvo un segundo. Porque ahí me di cuenta de lo distinto que entendíamos la palabra confianza. Yo también confiaba en ti, dije suave. Por eso nunca imaginé que harías algo así, en el cumpleaños de un niño. Su expresión cambió en ese momento. Algo parecido al arrepentimiento quiso salir. Pero el orgullo lo empujó de vuelta. Estaba enojado, dijo. Me sentía atrapado. No estabas atrapado, respondí. Estabas impaciente. Eso le pegó más fuerte de lo que pensé. Por un momento ninguno dijo nada. Desde la sala escuché a Benjamín moverse, despertando poco a poco de la siesta, haciendo esos ruiditos suaves de bebé. La vida seguía. Aunque todo lo demás se hubiera roto. Daniel miró hacia la cuna detrás de mí y luego volvió a verme. No quise lastimarte, dijo. Y por primera vez desde que todo empezó, le creí esa parte. Pero la intención no borra el daño. No solo me lastimaste, dije en voz baja. Me borraste frente a gente que me vio construir todo contigo. Silencio otra vez. Más largo. El viento fuera se levantó un poco, rozando el porche. ¿Y ahora qué? Preguntó al fin. Lo miré un buen rato. Sin enojo. Sin satisfacción. Más bien con cansancio. Va ahora, dije, te toca aprender lo que es reconstruir algo que creías que ya era tuyo. No respondió. Solo se quedó ahí, entendiendo demasiado tarde que lo que había perdido no fue por mí. Fue por lo que decidió creer. Daniel no volvió al día siguiente. Ni al otro. Pero el silencio que dejó no era paz. Era presión. Porque cuando ves cómo alguien empieza a caer, ya no puedes dejar de notar el ritmo, las llamadas que ya no entran, los correos a medianoche, los avisos legales en sobres cada vez más gruesos. Los rumores que en un pueblo pequeño viajan como humo entre paredes. Greystone Custom Homes no se vino abajo de un día para otro. Se fue deshaciendo. Lento. Público. Doloroso. Yo intenté mantener mi vida simple en ese tiempo. Rutinas con Benjamín, lavar ropa, ir al súper, papeles que no tenían nada que ver con venganza ni matrimonio ni poder. Pero de vez en cuando escuchaba cosas. ¿Supiste que Daniel perdió el contrato de Millbrook? Y dicen que el banco le congeló la línea de crédito. Otra vez discutió con la junta. Y cada vez sentía algo raro. No satisfacción. No odio. Algo más pesado. Duelo. Porque una vez Daniel y yo no éramos esto. Éramos dos personas cansadas, sin dinero, pero con una esperanza terca, de esa que uno tiene cuando todavía no sabe lo frágil que es. Recuerdo una noche, cuando apenas empezábamos la empresa desde el garaje. Comimos comida barata sentados en el piso porque la mesa estaba llena de facturas. Daniel se recargó en la pared, agotado, y dijo: algún día vamos a ver esto y nos vamos a reír. Y yo le creí. De verdad le creí. Pero el éxito no destruye a la gente de golpe. Solo cambia hacia donde miran. Y Daniel poco a poco dejó de mirar hacia nosotros. Hacia la casa. Hacia el equipo. Hacia el nosotros. Y empezó a mirar hacia la admiración. Hacia la validación. Hacia la gente que le decía que era impresionante, en lugar de recordarle quién había sido antes. Melissa era parte de ese mundo. La conocí bien solo una vez, en un evento de la empresa al que fui por compromiso, meses antes del divorcio. Me saludó con una sonrisa educada, pero había algo ensayado en ella. Como si ya hubiera aprendido a ser vista sin ser cuestionada. Daniel la presentó como si nada. La chica de marketing, dijo. No alguien del equipo. No parte de la empresa. Solo marketing, como si un título fuera suficiente para explicar una cercanía.
Recuerdo haber visto cómo la miraba cuando pensaba que nadie se daba cuenta. No era amor. Era escape. Eso es lo que ahora entiendo con más claridad. Daniel no se fue porque encontró algo mejor. Se fue porque encontró algo más fácil. Alguien que no le recordara quién había sido antes. De regreso en la casa empecé a recibir documentos oficiales. No dramáticos. No emocionales. Financieros. Solicitudes de auditoría. Confirmaciones de la Junta. Notificaciones de accionistas. Cada uno reforzando en silencio una verdad que Daniel nunca quiso aceptar del todo. Él no controlaba lo que creía controlar. El señor Harlan me llamó una tarde mientras yo doblaba la ropa de Benjamín. Está intentando negociar, dijo. ¿Con quién? Pregunté. Contigo. Me quedé en silencio. Dile que no, respondí. Hubo una pausa más larga. Y Claire, dijo con cuidado, está ofreciendo acuerdos. Exhalé despacio. ¿Qué tipo de acuerdos? Una pausa. ¿Qué? Todo lo que cree que tú quieres. Eso me hizo dejar de doblar. Porque Daniel siempre creyó que los problemas se resolvían como en los negocios. Ofreces dinero. Ofreces control. Ofreces un poco de flexibilidad. Y la otra persona cede. Pero hay cosas que no se negocian. Miré a Benjamín jugando en el piso con un camión de plástico. No quiero su dinero, dije. ¿Qué quieres entonces? Preguntó el señor Harlan. Lo pensé mucho tiempo. Porque la respuesta honesta no era venganza. Tampoco poder. Era algo más simple. Respeto. No el que se exige. El que se pierde cuando dejas de ver a alguien como persona. Esa noche Daniel volvió a aparecer. Esta vez no tocó fuerte. No venía enojado. Venía cansado, de una forma que no le había visto nunca. Como alguien que por fin se quedó sin maneras de fingir. No puedo arreglar esto, dijo apenas abrí la puerta. No respondí. Lo intenté, añadió. Lo intenté todo. Me hice a un lado otra vez y lo dejé entrar. Porque entendí algo importante. Esto ya no era una pelea. Era un final. Nos sentamos en la cocina donde había pasado gran parte de nuestras vidas anteriores. No cenas románticas. No grandes discursos. Solo lo cotidiano. Cuentas. Café. Silencio. Daniel se frotó las manos, inquieto. Yo no entendí lo que estaba firmando, repitió. Nunca preguntaste, le respondí. Yo confiaba en ti. Negué despacio. No, dije. Tú confiabas en que yo nunca iba a importar lo suficiente como para cuestionarte. Eso lo golpeó más fuerte que cualquier enojo. Porque era verdad. Afuera el viento movía los árboles suave, como si el mundo también estuviera tratando de no interrumpirnos. Daniel bajó la mirada a la mesa. Lo perdí todo, dijo en voz baja. Lo observé un momento largo. Luego dije algo que no tenía planeado decir. No, respondí con calma. Solo perdiste lo que creías que era tuyo. Levantó la vista. Y por primera vez no había defensa en su cara. Solo entendimiento. Y arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es lo mismo que reparar. No en un matrimonio. No en un negocio. Y no en la vida. El invierno llegó temprano ese año. Ese tipo de frío que se mete en las casas viejas y se queda, como si las paredes recordaran todo lo que pasó dentro. Daniel y yo no regresamos. No como la gente imagina en estas historias. No hubo reconciliación dramática. Ni perdón repentino. Ni besos bajo la nieve. Lo que pasó fue más lento. Más cotidiano. Y de alguna forma, más real. Aprendimos a hablar sin destruirnos. Primero por Benjamín. Luego, poco a poco, por razones que ninguno de los dos decía en voz alta. Daniel se mudó a un departamento pequeño del otro lado de la ciudad. Nada impresionante.
Nada de lujo. Solo un lugar para dormir y pensar. Dejó los trajes caros. Dejó de hablar como si cada conversación fuera una venta. Y por primera vez en años, empezó a escuchar más de lo que hablaba. La empresa se estabilizó, pero no solo por él. La junta metió estructura. Regresaron empleados viejos con cautela. Se renegociaron contratos. Y poco a poco, Greystone Custom Homes se convirtió en algo distinto. No el imperio que Daniel había imaginado, sino algo más aterrizado. Más sostenible. Más honesto. Yo seguí involucrada, pero no como antes. Ya no era el soporte silencioso. Ahora era parte de decisiones que requerían claridad, no sacrificio. Un día, meses después de que todo se vino abajo, Daniel llegó a recoger a Benjamín. Fue un intercambio sencillo en la puerta. Sin tensión. Sin actuación. Solo dos padres haciendo lo que tenían que hacer. Pero antes de irse, dudó. Estaba pensando, dijo con cuidado, en lo que me dijiste ese día. Esperé. Que no tenía idea de lo que había hecho. Asentí apenas. Miró a Benjamín, luego a mí. Creo que ya lo entiendo, dijo. No respondí de inmediato. Porque entender no borra el daño. Pero sí cambia lo que viene después. La primavera llegó en silencio. Y con ella, algo inesperado. Una reunión pequeña en el patio. Nada de fiestas grandes. Nada de salones rentados. Nada de compañeros de trabajo. Solo familia. Y algunas personas que se quedaron en medio de todo sin elegir bandos. Ese día Benjamín cumplió 2 años. Corría descalzo sobre el pasto, riéndose, persiguiendo un globo que no dejaba de escaparse. Daniel estaba a unos metros de mí, mirándolo. Por mucho tiempo ninguno dijo nada. Luego habló en voz baja. Antes pensaba que el éxito era control. Lo miré. ¿Y ahora? Pregunté. Dudó un segundo. Ahora creo que es no perder a la gente que se hubiera quedado si hubieras estado más atento. Eso se quedó entre nosotros por un momento. No pesado. Solo honesto. Después, esa misma tarde, cuando todos ya se habían ido y el patio volvió a quedar en silencio, Daniel me ayudó a meter las sillas de regreso a la casa. Cosas simples. Cosas normales. De esas que antes hacíamos sin pensarlo. En la puerta se detuvo. No te estoy pidiendo que regresemos a lo que éramos, dijo. Asentí. Lo sé. Exhaló despacio. Solo no quiero perder lo poco que todavía queda. Lo miré un buen rato. No como esposo. No como enemigo. Sino como un hombre que por fin entendió que algunas pérdidas no pasan de golpe. Pasan poco a poco, en el momento en que dejas de notar lo importante. No podemos reescribir lo que pasó, dije. Asintió. Lo sé. Pero, agregué después de una pausa, si podemos decidir qué tipo de papás vamos a ser de aquí en adelante. Algo en su expresión se suavizó. Entonces quiero hacerlo bien, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. No porque todo estuviera arreglado, sino porque ya no había nada escondido. Mientras el sol se escondía detrás de los árboles, me quedé en el porche cargando a Benjamín, mientras Daniel guardaba las últimas sillas en el garaje. El pasado seguía ahí. Siempre iba a estar. Pero ya no llenaba cada rincón del presente. A veces sanar no se parece al perdón. A veces se parece a dos personas aprendiendo a no volver a lastimarse. Y a veces la lección más dura de todas es esta. El amor por sí solo no basta para mantener una familia unida. Pero la honestidad tal vez sí. Si alguna vez has visto algo que construiste desmoronarse poco a poco, sabes lo fácil que es querer venganza. Pero a veces lo que te salva no es la venganza. Es entender lo que todavía puedes proteger. Y elegir eso, una y otra vez. Si esta historia te hizo pensar en tus propias relaciones o en alguien en quien confiaste profundamente, puedes compartir lo que sientes. Y si quieres más historias de segundas oportunidades,
verdades difíciles y la fuerza silenciosa que se necesita para reconstruir una vida. Puedes quedarte con nosotros. Porque cada final es solo el inicio de algo más. Fin.